Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Como siempre, para mí es un placer, un gozo estar compartiendo con ustedes, pero muy especialmente estar compartiendo la bendita palabra del Señor. Les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ustedes ha hecho planes alguna vez en su vida? Yo creo que todos. El mero hecho que usted esté hoy aquí es un plan que usted hizo. El plan de ir al culto del domingo a las 10. De hecho, está aquí un plan cumplido. Todos en la vida hemos hecho planes y claro que hacemos muchos planes. Pero muchos de nuestros planes se ven frustrados. Muchos de nuestros planes pues fracasan. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué puede fracasar un plan que uno haya hecho? Primero que todo, puede ser mal planeado, ¿sí? Segundo, circunstancias o condiciones externas pueden de pronto acabar con un plan, algo inesperado. Por ejemplo, la pandemia por la que estamos pasando. ¿A cuántos de nosotros planes que teníamos se nos derrumbaron, se fueron al piso? E incluso planes de mucho tiempo atrás, trabajos, negocios, en fin, sueños, se vinieron al piso por una condición externa como la pandemia, ¿sí? O incluso en muchas ocasiones una tercera persona puede tratar de sabotear los planes que nosotros nos trazamos. De hecho, vemos personas envidiosas, malintencionadas, de pronto hasta por dinero, pensando en la parte monetaria y beneficio de ellos, pueden tratar de sabotear e interponerse en los planes de muchos de nosotros y tratan de hacernos entonces fracasar. Pero ¿sabían ustedes que Dios también tiene planes? Claro que sí. Dios también ha hecho planes. Lo más importante y que nos debe llenar de una total esperanza es que en los planes de Dios están los seres humanos. Es decir, en los planes de Dios estamos todos nosotros. Iván, en los planes de Dios estás tú. Marta, en los planes de Dios estás tú, en los planes de Dios estoy yo. Entonces eso nos tiene que llenar a todos de una total esperanza, que estamos en los planes de Dios. Porque Dios desde la eternidad inicial, desde la creación, tuvo un maravilloso plan, un plan perfecto para el universo, un plan pero muy especial para el hombre, un plan para ti, hermano y hermana. Y quiero que hagamos un recorrido por ese plan inicial del soberano creador. Por eso los invito para que leamos este primer libro del Génesis. Voy a leer algunos versículos porque por cuestión de tiempo, ojalá pudiéramos tener un buen tiempo y leer los 3 primeros capítulos de Génesis. Pero voy a leer algunos versículos de este libro de Génesis. Vamos a ubicarnos en los primeros 5 versículos del capítulo 1 y dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Pasemos al versículo 24 de ese capítulo 1. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 26.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasemos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasemos al capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer, excelente, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Saltemos a ese capítulo 3, al versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Ojo, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dejemos hasta ahí, hermanos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das en el día de hoy. Señor, nos permites estar en esta tu casa de oración, Señor, aquí reunidos en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te damos honra, honor y gloria, Señor. Permite que podamos interiorizar, Señor, esta porción de la palabra que nos regalas en esta ocasión, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones, mentes y voluntades, Señor. Que podamos profundizar sobre tu bendita palabra y llevarla a nuestros días en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué podemos ver a través de una palabra, una porción de la palabra como la de hoy? Simplemente el plan
perfecto de Dios. Decíamos ahora que Dios tiene planes, pero no cualquier plan. Lo que podemos ver aquí es que Dios tiene un plan perfecto y hoy vamos a ver el plan perfecto de Dios. Pero vamos a adentrarnos en primera instancia al plan de Dios desde los inicios. El plan desde los inicios. El nombre de Génesis de este primer libro sugiere muy acertadamente el tema del libro, porque describe el origen del universo, describe el origen de la humanidad, describe el origen de instituciones humanas como el mismo matrimonio, describe el origen de las naciones y sobre todo describe el origen del pueblo de Israel. El enfoque de Génesis, el enfoque que encontramos en Génesis es la actividad creativa de Dios, al llamar a la existencia a todas las cosas, al hacer esa maravillosa creación. Ahí vemos la creatividad de Dios. A través del Génesis, entonces, corre el tema de la gracia de Dios. A través del Génesis corre el tema de la misericordia de Dios, a pesar de algo cometido por el ser humano, a pesar del pecado. Pero eso es lo que podemos ver ahí a través del libro de Génesis. Gracia del Todopoderoso, misericordia del soberano Creador. Estos capítulos iniciales del Génesis, mis hermanos, nos muestran a este soberano Dios creando un ambiente perfecto ahí en el huerto del Edén. Pero fue la rebelión, hermanos, del ser humano, la desobediencia del ser humano que los condujo entonces a la misma expulsión del huerto. Más adelante, del pecado ahí en el Génesis, encontramos que el pecado condujo al ser humano al diluvio, y en ese diluvio a casi, digamos, la destrucción total de la humanidad. Pero Dios, en su gracia y misericordia, comienza de nuevo con una nueva raza, encabezada entonces por nuestro amigo Noé, por el justo Noé. Pero desafortunadamente vuelve y se da el proceso del pecado. Comienza de nuevo el pecado. Recordemos la embriaguez de Noé, ¿sí? Y el comportamiento de su hijo Can, allí en el capítulo 9 del Génesis, sometiendo a la humanidad nuevamente a este mal del pecado, y culminando más adelante con la dispersión de las naciones en la conocida por todos nosotros Torre de Babel. Dios comienza entonces de nuevo. ¿Se está entrando la comunicación aquí? ¿En la calle? ¿Y se oye aquí? Me desconcentra. Muy bien. Entonces, empezamos con el pecado de Adán y Eva, luego el Señor comienza de nuevo con Noé, pero ingresa nuevamente el pecado y entonces se culmina con la dispersión de las naciones en la Torre de Babel. Pero Dios comienza de nuevo con Abraham, ¿sí? El antepasado de Israel. Y Génesis muestra cómo Dios planea restaurar la raza humana por medio de la descendencia de Abraham. Y vemos entonces cómo los propósitos de Dios se van cumpliendo poco a poco. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando uno hace todo ese recorrido, va viendo que todos los planes de Dios se van cumpliendo y se van desarrollando poco a poco. Cuando uno ve las obras de la creación en esos primeros 5 días de la creación, y yo los invito para que ustedes lo lean, pero muy despacio.
para que recreen ahí la imaginación de ustedes, y uno ve que eso que el Señor hizo en esos primeros 5 días, como que parecen estar enfocadas a diseñarnos el hogar para toda la humanidad. Lean, pero bien despacio, para que ustedes miren que el Señor lo que está haciendo en esos planes es como creando el hogar de todos nosotros, pero un hogar no de cualquier manera, un hogar perfecto. Como si el plan de Dios fuera el bienestar de todos nosotros. Cuando yo leo eso, hermanos, y los invito y los animo para que lo lean, pensando en que usted hace parte de ese plan, y qué tan maravilloso fuera que eso se estuviera dando en toda su dimensión. Pero ¿qué hemos hecho, iglesia? ¿Qué hemos hecho con la maravillosa creación de Dios? Hermanos, yo me quedo asustado. En estos días recibo un video, pues yo no creo que esté tan apartado de la realidad. En ese video muestran cómo dentro de pocos años algunas regiones del mundo van a desaparecer. Y hablan de regiones como Arabia y otras regiones donde la falta de agua y la resequedad van a hacer desaparecer esos lugares. También me impactó muchísimo cómo el agua ya hace parte de la bolsa, y entonces el agua tiene igual o más valor que el oro, por ejemplo. Pero todo ¿por qué? Porque nosotros no apreciamos esa maravillosa creación del soberano creador. Aquí en Génesis, y observando la creación hecha por nuestro Dios, aquí no tenemos historias como otras que escuchamos de los dioses luchando, de dioses que se casan, de dioses que tienen hijos. Aquí en Génesis solamente vemos a un Dios creador, un Dios que trasciende el tiempo, el sexo, un Dios que estaba inclusive desde el principio, desde antes de la creación. Un Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, mis hermanos, elementos que pueblos inclusive los ponen como sus dioses. Pero el creador es nuestro único creador. Nuestro Dios no necesitó de ninguna magia para crearlos. Nuestro soberano creador le bastó ¿qué? Su palabra. La palabra de nuestro Dios creador fue suficiente. Según el relato de Génesis, hay un solo Dios, iglesia, el soberano creador, a quien todo el universo entonces debe darle el honor, la gloria, debe darle la razón de ser, pero por consiguiente debe darle toda la obediencia. En este universo creado, hombres y mujeres, todos nosotros, tú y yo, tenemos lugares de honor. ¿Y saben por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros reflejamos la naturaleza de Dios, y al reflejar la naturaleza de Dios, nosotros representamos a Dios en la tierra. Pero ¿hasta dónde tú interiorizas esa verdad? Es que miren que muchas cosas de la verdad del soberano creador nosotros la tomamos como un mero discurso, pero ¿hasta dónde de verdad las tenemos en el corazón y vivimos realmente esto? Ahora entonces, si nosotros interiorizamos esta verdad y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Vuelvo y repito, representamos a Dios en la tierra. Bueno, y entonces, ¿y qué tal es tu representación? Muchos de ustedes cuando de pronto hacen un devocional, pastor, ¿y cómo vio? ¿Cómo hice es decir, cómo fue mi representación? De pronto participan en un deporte, y ve cómo nos viste, cómo fue mi representación. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es tu representación de Dios? Analiza.
Ahí en tu interior reflexiona, ¿cómo estás representando a Dios? ¿De qué manera? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra semejanza. Hermanos, esto significa que la humanidad, y tú haces parte de la humanidad, tanto el varón como la mujer es representante de Dios en la tierra, no se te puede olvidar eso. Y si bien la creación de Dios coloca toda la creación, la coloca para el señorío del ser humano, para nuestro señorío. La creación es para nuestro beneficio, hermanos, no es para la explotación. No es para que explotemos la creación, es para un beneficio sostenible. Dios no nos ha dado licencia para abusar de su creación. Es para nuestro beneficio, pero no para nuestro abuso y explotación. Por eso dice, y esto se lo dice más adelante, ya interpretando a los géneros, y cuando crea de una manera intencional y deliberadamente dos sexos y les dice, sean fecundos. ¿Y qué más les dice? Y multiplíquense, multiplíquense. Entonces, en relación con esto, el Señor lo que hace es que Él bendice la actividad social, la actividad sexual. Y indica la importancia de la actividad sexual dentro de su plan, pero en una condición, con una condición dentro del matrimonio. ¿Y qué hemos hecho la humanidad? Cuando uno se adentra a esta creación, hermanos, y se adentra pero despacio y profundiza en ella, uno ve ahí en el Génesis que el Señor provee de comida para toda la humanidad, inicialmente en forma de planta, de semilla, y todo árbol con fruto, con semilla. Y podemos ver que no fue sino hasta después del diluvio cuando el Señor como que autoriza esto de comer carne. Por ahí en Génesis, después del capítulo 9. Entonces podemos ver a un Dios que piensa en la humanidad, que piensa cómo alimentar a la humanidad, que piensa cómo todos nosotros nos podamos sostener. Él no nos creó aquí, bueno, defiéndase en como pueda, no. Pensó en todas esas cosas maravillosas para que seamos sostenibles todos nosotros. Entonces Génesis declara que hay un Dios con absoluto poder y de santidad, rechazando todos esos puntos antiguos de los pueblos, buscando dioses. Génesis afirma que el hombre, que todos nosotros fuimos la meta de la creación y que el bienestar de todos nosotros era la mayor preocupación de nuestro soberano creador. Pero en Génesis, adicionalmente de todas esas cosas buenas y maravillas, vemos también que los pecados del hombre son vistos como típicos y únicos. Y son típicos los pecados del hombre en que cada acto pecaminoso tiene similares ingredientes y similares consecuencias. Y son únicos en que ocurriendo allá al principio de la historia, como el pecado que encontramos aquí inicialmente con Adán y Eva, han tenido consecuencias fatales para toda la raza humana. Y fue del polvo de esa área en que Dios, el gran alfarero, el gran arquitecto, moldeó al primer hombre y le dio aliento de vida. Sopló aliento de vida. A través de todas estas imágenes, hermanos, el Génesis establece que la gente, que todos nosotros somos más que materia.
Y como decía un expresidente, nosotros somos más que carnita y huesitos. Porque nosotros tenemos entonces una composición espiritual, ¿sí?, dada por Dios. Hermanos, cuando uno aquí hace este recorrido por Génesis, uno encuentra un maravilloso huerto, hermanos. Imagínense cuando hay veces que vamos a una finca y nos quedamos asombrados y decimos qué belleza. Y nuestra imaginación empieza a volar. Dejen volar su imaginación pensando en el huerto. Todos esos árboles maravillosos, los ríos, las piedras preciosas, todo preparado para morada del hombre. Huerto maravilloso llamado Edén. Qué hermosura, hermanos. ¿Se lo pueden ustedes imaginar? Pero a pesar de todas esas hermosuras, de todas esos privilegios, lo más importante que había en el huerto era la presencia del Creador. No era esa cantidad de árboles frutales y animales, no, era la maravillosa presencia del Señor, era lo más maravilloso en el Edén. Y como dice la palabra, él acostumbraba a pasearse de allí en lo fresco del día, teniendo conversaciones con el ser humano. Ustedes se pueden imaginar esa belleza, ese privilegio, esa bendición. Dos árboles a destacar encontramos ahí: el árbol de la vida, que da vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que da sabiduría. De ese último árbol del conocimiento del bien y del mal, le fue prohibido al hombre el consumo, porque la sabiduría adquirida a través del comer del fruto de él, eso conducía a la independencia del hombre, a la separación más bien del hombre con respecto a Dios. Mientras que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Recordemos Proverbios 1:7. Entonces, hermanitos, ¿qué podemos concluir del plan de los inicios de Dios? Es un plan sencillamente espectacular. El plan de los inicios era un plan de armonía. ¿Qué encontramos? Hay una total armonía de Dios con el hombre. Encontramos una total armonía del hombre con la naturaleza. Encontramos una total armonía del hombre con los semejantes. Y encontramos una total armonía del hombre consigo mismo. Total armonía es el plan de los inicios de Dios. Pero a este plan inicial de los inicios le llega entonces un estratega, un personaje para tratar de sabotear el plan de Dios. Todo esto tan hermoso, todo esto tan maravilloso, le llega entonces a aquel que intenta sabotear el plan de Dios. Toda esa armonía, toda esa inocencia en el Edén fue bruscamente arruinada entonces por la entrada del pecado. Los errores de Adán y de Eva son típicos de todos los pecados, pero siendo ellos los padres de la humanidad, sus hechos han tenido pero grandes consecuencias a través de todos los tiempos. Entonces, uno encuentra una tentación, hermanos, comunicada, que llega por medio de una serpiente, que en Levítico capítulo 11 versículo 31 se describe como una criatura inmunda y por lo tanto un símbolo totalmente apropiado del mal. La serpiente empieza entonces sobreenfatizando lo estricto de la ley. ¿Cómo les parece la serpiente? Pues tan estricta la ley, ¿no? Dios había puesto solamente la prohibición de cuántos árboles, de comer de cuántos árboles. Y qué estricta la ley, ¿no? Cuando habían miles de árboles.
Pero la serpiente comienza sobreenfatizando lo estricto de la ley. ¿Qué tal? Poniendo en duda entonces también la buena voluntad de Dios para con los seres humanos. Con algo tan hermoso que podemos encontrar aquí, especialmente en el capítulo 2 de Génesis. Que todo era bueno. Pero ¿qué hace este enemigo que trata de sabotear, cambiar todo, tergiversar todo? La serpiente hace un desafío profundo. Y ese desafío empieza con la sentencia que hace de Dios cuando dice: ciertamente no moriréis. ¿Y qué había dicho el Señor? Moriréis. Pero mire cómo desafía Satanás. Pero a cambio le promete, mis hermanos, un sofisticado avance. ¿Qué le dice? Vuestros ojos serán abiertos. No te preocupéis, no, tranquilo. Tranquila, es que vuestros ojos van a ser abiertos. Mire lo que promete el enemigo. Y promete también un progreso espiritual, un progreso inalcanzable. ¿Qué más les promete? Y seréis como Dios. Tremendo. Y seréis como Dios. Entonces, claro, la mujer se había atraída ante la perspectiva de placer instantáneo que tanto problema nos trae, hermanitos. Ese placer instantáneo que le llega a la mujer y que a muchos de nosotros nos llega en muchos momentos, pero que tanto problema trae. Vio que el árbol era bueno para comer. Y de esa supuesta madurez que también le llegó a Eva, pero supuesta madurez que a nosotros en la vida cristiana nos lleva a tanto problema. Cuando supuestamente estamos maduros en la vida cristiana, pero a veces nos llenamos la boca diciendo que tenemos mucha madurez cristiana, y ojo, el que esté seguro de no caer. Placer instantáneo y supuesta madurez, dos problemas que podemos encontrar ahí en Eva, pero que a nosotros, por eso decimos que esos pecados son típicos de nosotros. Y al hacer esto, Adán y Eva, entonces prefirieron recibir la sugerencia de la serpiente en lugar de mantenerse en el mandato de Dios. ¿Y acaso no es lo que nosotros hacemos? El Señor pidiéndonos y nos da los mandatos y qué es lo que le agrada y cuál es su voluntad y qué es lo que nosotros aceptamos. Porque cuando uno se adentra a las Escrituras y recorre a través de ellas, la esencia, uno encuentra que la esencia del pecado es poner el juicio humano, es decir, nuestros deseos y nuestra perspectiva por encima de los mandatos de Dios, de los requerimientos de Dios. Eso es el pecado. Entonces, después del pecado, ¿qué viene? Claro, el sentimiento de culpa, la culpabilidad, como la misma vergüenza, porque la culpa y la vergüenza fue lo que llegó inmediatamente a Adán y Eva. Los abrazó en la culpabilidad y la vergüenza. Y lo único que vieron sus ojos abiertos, que fue la promesa de Satanás. ¿Qué fue lo único que vieron sus ojos abiertos? Su desnudez. Miren qué belleza esto. Cargo de culpa y cargo de conciencia. El hombre, la mujer y la serpiente, entonces encontramos ahí que fueron interrogados por Dios y fueron sentenciados por el juez divino. El Creador, ustedes se encuentran ahí, les hace unas preguntas, claro, las cuales estaban diseñadas con el propósito de escuchar de parte de ellos una confesión que viniera acompañada de arrepentimiento, porque Él conoce todo, Él no era para enterarse. Eran unas preguntas esperando confesión y arrepentimiento.
Pero los efectos a largo plazo del pecado, iglesia, comenzaron a aparecer. La serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y tener una constante guerra con la humanidad, la descendencia de la mujer. Miren, hermanos, en Génesis, pero siempre, yo diría que siempre, el ladrón Satanás siempre trata de desvirtuar a Dios. Es lo que ha tratado siempre de hacer. Porque Satanás es egoísta, Satanás es mentiroso, Satanás es mañoso, Satanás es enredador. Hace dudar al hombre, le despierta la ambición, es que vas a ser como Dios, o bueno, o algunas otras cosas. Pero es tan mañoso que nos pone a dudar a muchos de nosotros. Y Satanás invita y Satanás tienta, pero todo hacia el pecado. Porque él no vino sino a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. Y Dios maldijo la tierra, con dolor comerás de ella todos los días, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y Dios hizo túnicas para ellos, para que se cubrieran. Los sacó, los expulsó del huerto del Edén, para cuidar el árbol de la vida, y los mandó a labrar la tierra. ¿Todo por qué? Porque con el pecado se rompió la armonía perfecta del plan de los inicios. Pero ¿saben algo, iglesia? Algo maravilloso es que el plan de Dios continúa a pesar de las intenciones de Satanás desde el Génesis hasta hoy. Los planes de Dios no los interrumpe nadie. Y los planes de Dios y de su iglesia no los interrumpe nadie. Satanás intenta sabotear el plan de Dios con Adán y Eva, y lo vimos aquí en el Génesis. Y continuó y trató de sabotear el plan de Dios tentando a Jesús, y tampoco pudo, no pudo. Ahora yo te pregunto, ¿lo ha logrado contigo? ¿Ha logrado sabotear Satanás el plan de Dios contigo? ¿Te ha puesto a dudar? Muchos de los procedimientos, de los malos procederes nuestros, son obra de Satanás, que nos dejamos influenciar. Entonces, por eso te pregunto, ¿lo ha logrado contigo? Porque yo sé los planes que tengo con ustedes, dice el Señor. Eso es un versículo hermoso. Planes de bienestar y no de calamidad, dice el Señor, para darles un futuro y una esperanza. Eso es hermoso, Jeremías 29:11. Planes de bienestar tiene el Señor y no de calamidad. Nuestro enemigo Satanás siempre tendrá una estrategia para estropear el plan de Dios. Siempre. Y lo vimos que desde el Génesis hasta hoy Satanás siempre ha tratado y va a tratar de estropear los planes de Dios. Entonces, ¿se lo vas a permitir, hermano y hermana? ¿Se lo vas a permitir? Entonces debes tomar una decisión. Debemos tomar, iglesia, una decisión contra este enemigo que tiene estrategias para tratar de sabotear los planes de Dios. Pero, hermanos, el plan de Dios no es cualquier plan. El plan de Dios es perfecto.
¿Y sabe dónde lo podemos corroborar? En la cruz. La cruz, cuando miramos la cruz, mis hermanos, recordamos lo que pasó, lo que hizo el Dios soberano en la cruz, mis hermanos. Ahí vemos el plan perfecto e ininterrumpido de Dios. Un plan sin interrupciones. Ahí vemos el plan perfecto de Dios. La descendencia de ella, es decir, la descendencia de la mujer, herirá en la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15. Y esta saldrá peor en la gran batalla. Y si bien este fue el juicio sobre la serpiente, allá en Génesis 3:15 se transformó a la vez en una promesa para todos nosotros. En una maravillosa, formidable promesa para todos nosotros, iglesia. Y esto se puede ver como el primer anuncio de un Salvador. El primer anuncio del Mesías, mis hermanos, para la humanidad, para todos nosotros. Ahí en Génesis 3:15 siempre ha sido llamado el protoevangelio, el primer evangelio. Y encontramos alusiones a él en el Nuevo Testamento, muchas alusiones. Quiero recordarle algunas. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás. En Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, para anular el poder del diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Esto es maravilloso, hermanos. La palabra del Señor nos tiene que llenar de una total esperanza, porque el plan de Dios es perfecto. Y en la cruz, ahí podemos ver la perfección de su plan. Hermanos, en Génesis, la promesa a Abraham, que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí en esa promesa Abraham comienza a verse más específica, esa tenue promesa de Génesis 3:15. Empieza a coger más cuerpo. Mire que eso va avanzando poco a poco. También es notable que este primer juicio sobre el pecado esté lleno de esperanza, con esperanza. Una esperanza que es lo que encontramos a través de todas las escrituras. A través de las escrituras nos llenamos de una total esperanza, porque vemos que la misericordia de Dios excede la ira de Dios. Su misericordia excede su ira. Entonces, hermanos, a estas alturas, el costo del pecado no es solo una conciencia inquieta, como lo pudimos ver en Adán y Eva, una culpabilidad y vergüenza. El costo del pecado va más allá. El costo del pecado va más allá de disputas con la esposa, cuando Adán dice: no, es que la mujer que me diste por compañera es la culpable. El costo del pecado va más allá, un poco más allá también. El costo del pecado va más allá del dolor de un parto. El costo del pecado va más allá del afán por conseguir o adquirir todas las cosas para nuestro diario vivir. El costo del pecado, mis hermanos, tiene realmente su significado en la separación de Dios.
ese es el verdadero costo del pecado. Y finalmente, la muerte. El ladrón solo vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El primer gran evangelio que encontramos en las Escrituras. Iglesia, hoy hemos visto ese plan perfecto de Dios. Un plan que inicia allá en el Edén y que continúa a través de la historia, como vimos. Edén pasa por Noé, pasa por Abraham, pero llega al pesebre. Algo que estamos celebrando en una época como esta. El plan perfecto de Dios inicia allá en el Edén, llega al pesebre y del pesebre llega a la cruz. El plan perfecto y sin interrupciones de Dios. Esta época de diciembre, mis hermanos, estamos celebrando algo muy especial que hace parte del plan perfecto de Dios. Y como les dije ahora, pasamos del Edén inicialmente al pesebre, al nacimiento de nuestro Señor Salvador, al nacimiento del Mesías, al nacimiento del más grande, al nacimiento del esperado. Pero Satanás sigue tratando de sabotear el plan perfecto de Dios y usa artimañas. Ahora usa a un señor de barba blanca y vestido de rojo y nosotros nos dejamos distraer. Es una de sus artimañas. ¿Cuántas artimañas más ha usado Satanás para tratar de sabotear el plan perfecto? Pero a nosotros no se nos puede olvidar lo que estamos celebrando en esta época. Y hemos venido del Edén al pesebre. No se les olvide esa frase. Llévense esto hoy, dentro del plan perfecto de Dios. Y empezó en el Edén con cosas maravillosas, pero hoy los quise traer al pesebre. Y es lo que estamos celebrando en una época como esta. No la podemos dejar desvirtuar por ninguna cosa. No nos podemos dejar distraer por absolutamente nada. Estamos celebrando el nacimiento del más grande. Estamos celebrando la llegada, la llevada al pesebre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos celebrando. No nos podemos dejar engañar por el engañador. Ahora, yo te pregunto, hermano, para que cierres tus ojitos y simplemente pienses, ¿en qué te has dejado engañar por Satanás? Puede ser que sea historia para ti en el pasado y que, gloria al Señor, tus ojos fueron realmente abiertos por el Señor y te diste cuenta de pronto del engaño a tiempo y pudiste hacer alguna corrección. Es posible entonces que lo hayas permitido en el pasado, pero es posible que en este momento tú te estés dejando usar por el engañador, el saboteador. Piensa simplemente, empleemos estos segunditos a reflexionar. Si de pronto en este momento tú te estás dejando engañar.
Porque una de las instituciones que más ataca a este saboteador es la iglesia del Señor, porque Él sabe que atacando su iglesia está tratando de dañar los planes del Señor. Pero recordemos que el plan de Dios es perfecto. Pero no le podemos caer en el juego al saboteador, al engañador, al mentiroso. Dale gracias ahí en tu interior al Señor. Dile gracias, Señor, por tu plan perfecto. Tus planes son perfectos. Dale gracias también porque Él te ha incluido en sus planes. Entonces debes hacerte parte del plan de Dios. No es un plan para los otros, no, es un plan donde tú estás, donde haces parte, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Haces parte del plan perfecto de Dios. Pero lo debes sentir, lo debes vivir, hermanito y hermanita del alma. Dale gracias al Señor allí, en esa intimidad, en esa comunión con Dios. Dale gracias. Gracias porque Él siempre ha pensado en ti. Y solamente recorre los días de la creación, siempre pensando en ti como ser humano, pensando en tu alimentación, pensando en tu bienestar, y luego te da el señorío sobre toda la creación. Ya cuando te acerques nuevamente a esta porción de Génesis, la vas a poder ver desde otra dimensión, desde otra perspectiva, con otra profundidad. Gracias, Padre soberano. Vemos cada vez más tu grandeza, Señor. Vemos cada vez más tu poder y tu control sobre la misma creación tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto. Y a pesar de las estrategias del enemigo, Señor, de tratar de sabotear tus planes, tu plan avanza, continúa y se cumple porque tu plan es perfecto. Gracias, Señor. Gracias por hacernos parte de tu plan perfecto de salvación. Te damos la honra, el honor y la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Iglesia, démosle un fuerte aplauso al Señor. Y recordemos, iglesia, que el plan de Dios es perfecto. Señor los bendiga.